Hola a todos. Bueno, continuamos con nuestro estudio de estructuras de datos. Seguimos en la unidad 3 y ahora vamos a ver listas ligadas simples. Bueno, ¿qué es una estructura de datos? ¿Ok? Es cualquier representación de datos y sus operaciones. Esa es una estructura de datos. Y bueno, pues recordemos que la información es fundamental en ciencias de la computación. El propósito principal de la mayoría de los programas de computadoras es almacenar y recuperar información, además de realizar cálculos. Todo el tiempo tenemos que ver con información. Por eso es tan importante que conozcamos formas, ¿sí?, o representaciones de almacenar nuestros datos y las operaciones, o sea, qué podemos hacer con esos datos. Una estructura de datos es una organización o estructuración de una colección de elementos. Y bueno, ya conocemos estructura de datos. Hemos estado ya trabajando con arreglos, matrices y registros o strocks. Estas estructuras son llamadas estáticas porque una vez que nosotros definimos su tamaño, ¿sí?, ya no es posible que se modifique, ¿sí? Por eso se llaman estáticas. En cambio, hay estructuras que son dinámicas, que crecen y decrecen en tiempo de ejecución. Si no definimos un tamaño, empiezan vacías y se van incrementando. De esas tenemos lineales y no lineales. Entre las lineales tenemos las pilas, las colas y las listas, y no lineales, árboles y grafos. En este curso, nuestro alcance solo es listas ligadas. El siguiente curso veremos pilas, colas, árboles y grafos. Bueno, ¿qué es una lista ligada o enlazada simple? Una lista ligada o enlazada es una estructura de datos dinámica, ya dijimos, crece y se reduce durante la ejecución, ¿sí? Y bueno, la podemos definir como una colección lineal de elementos donde cada elemento es conocido como nodo. Miren, esta es una lista ligada. Cada elemento de la lista se llama nodo y cada nodo está conectado mediante una liga o enlace que son apuntadores, ¿sí? Por eso se llama lista ligada o enlazada. Cada enlace es un apuntador que está enlazando cada nodo con los siguientes elementos de la lista. Además, es simple, es lineal, ¿sí?, porque tiene un único antecesor. Si estoy en este nodo, este es su antecesor y este es su único predecesor. Bueno, cada nodo es una estructura autorreferenciada que está constituida por dos campos, ¿sí? Este es nuestro tipo de dato nodo, que ya sabemos definir un tipo nuevo de dato con typedef. Struct nodo es una estructura que tiene dos campos, un campo llamado información, que para simplicidad, en este caso lo estoy declarando como entero, inDato de tipo entero, y tiene una estructura, un apuntador llamado seek, que apunta a una estructura del mismo tipo del que estoy haciendo referencia. Por eso se llama autorreferenciada, ¿sí? El tipo de mi nodos está definido como nodo. Entonces, miren, aquí lo podemos ver gráficamente. Todos mis nodos los vamos a ver así, como que tienen dos campos, dato y siguiente. Dato aquí lo estoy poniendo entero, pero puede ser otra estructura, una matriz, un vector, puede ser lo que sea, ¿sí? Este es el campo de información, pero siempre también va a haber un campo que se llama sig, next, prox, depende del nombre que le quieran dar, pero siempre es una liga al siguiente elemento de la lista. Recuerden, es una lista enlazada, lista ligada, siempre debe existir este. Y por default lo vamos a poner siempre a null, que quiere decir vacío, que no apunta a nada. Tan pronto se inserte en la lista, pues se va a actualizar. Para marcar el inicio de la lista enlazada se utiliza un apuntador al nodo, al primer nodo de la lista. Miren, aquí está el apuntador al primer nodo de la lista. Este apuntador se puede llamar raíz, cabeza o inicio. Es un apuntador al primer nodo de la lista, es un apuntador de tipo nodo. También podemos utilizar un apuntador al último elemento de la lista, que aquí le estoy llamando final, también es un apuntador de tipo nodo, ¿sí? Ahora, el inicio de la lista lo vamos a cuidar como nuestra vida,
porque si nosotros perdemos este inicio, ya no tenemos forma de acceder a los elementos de la lista. No es lo mismo como cuando tenemos un vector que es de acceso aleatorio, que podemos ir a la posición 5 o a la posición 3, o que me puedo adelantar 5 y regresar 10. No. En el caso de las listas ligadas, que son secuenciales, sí, que son lineales, no, además esta lista ligada simple es de una sola dirección, no tengo manera de regresarme y no tengo manera de llegar, por ejemplo, al elemento 7, si no es a través del inicio y recorriendo los enlaces, las ligas. De aquí me puedo ir aquí, de aquí a aquí. No hay otra manera de llegar aquí. Entonces, si yo pierdo el apuntador al inicio, pierdo la lista, salvo que tenga otros apuntadores por ahí. Aunque tenga el final, voy a apuntar nada más este nodo, pero no me voy a poder regresar a los anteriores. Entonces vamos a ser cuidadosos con el apuntador a inicio. Lista ligada vacía. Bueno, una lista ligada sin ningún elemento se llama lista vacía y se representa poniendo la variable inicio a null y si tengo final, también a null. Entonces así la representamos. Inicio y fin a null quiere decir lista vacía. ¿Qué operaciones? ¿Qué puedo hacer con mis listas ligadas? Bueno, puedo hacer muchas cosas. Puedo crear la lista y siempre se va a crear vacía. Puedo insertar, puedo añadir elementos a la lista en alguna posición específica. Puedo agregar elementos al inicio de la lista, al final de la lista, entre dos nodos de la lista. Sí, es una de las cosas que más interesantes ahí. Bueno, puedo abrir el espacio y meter ahí un elemento entre dos nodos de la lista. También puedo eliminar, que quiere decir quitar un nodo de la lista de alguna posición específica, al inicio, al final, o un dato específico. Puedo buscar un elemento específico y ese eliminarlo. Puedo recorrer la lista, que quiere decir moverme sobre los elementos de la lista partiendo del inicio y llegando al final de la misma. Puedo mostrar, es lo mismo que recorrer, solo que mostrando la información. Puedo buscar, que es recorrer la lista, pero verificando la existencia de un dato dentro de la lista. Si no existe, pues debo decir no existe. Y también puedo ordenar en algún orden específico, ascendente o descendente, los elementos de la lista. Bueno, así vería yo mi código. Tendría yo ahora mi include, stdio de siempre, agrego malloc. ¿Por qué? Porque voy a crear memoria dinámica. Sí, ya dijimos que son estructuras dinámicas, entonces forzosamente voy a estar creando memoria dinámica, que ya la sé crear con malloc. Declaro el tipo del nodo, ¿sí? Struct nodo, su campo de información y el apuntador al siguiente elemento de la lista. Creo aquí mis apuntadores de inicio y fin, que los estoy poniendo por simplicidad como globales, ¿sí? También podríamos pasarlo como parámetros, pero ahorita para hacer simple lo voy a poner como globales y entonces al ser globales, desde cualquier función, desde el main, desde cualquier otra función puedo acceder a ellos fácilmente. Y bueno, en el main declaro, inicializo inicio y fin con null, lo cual estoy creando con eso una lista vacía. Bueno, ¿cómo voy a crear un nuevo nodo? Los elementos, los nodos de una lista ligada, como ya dijimos, se van creando dinámicamente. Esto es en tiempo de ejecución cada vez que el usuario agregue o inserte un nuevo elemento en la lista. Cada vez que nosotros queramos agregarlo, pues tenemos que usar la instrucción que ya conocemos también, malloc, usando la función malloc, que vamos a hacer un casting al tipo de dato, que en este caso es nuestro nodo, ¿sí? Vamos a crear y vamos a asignarlo a un apuntador de tipo nodo. Siempre también los nodos tienen que tener un apuntador para poder accederlos a ellos en los nuevos nodos. Y como ya sabemos, sizeof nos regresa el número de bytes que ocupa nodo, ¿no? Que necesita esa estructura. Malloc nos va a devolver null en caso de que ya no haya memoria disponible o un apuntador a nodo en caso de que todo esté bien. Como comentamos, tenemos diferentes formas de insertar un nodo en la lista. Podemos insertar al inicio, insertar al final, insertar entre los nodos. Suponiendo que tenemos esta lista y que yo quiero insertar al inicio, entonces aquí ya creé mi nodo, ¿sí? Que está apuntado por n,
y que el siguiente siempre va null, recuerden esto, y aquí ya le puse al dato un dato, que es el dato 5, y que de alguna manera ya creé esta lista. Entonces, si yo quiero insertar al inicio, el primer paso que yo tendría que hacer sería ligar mi nuevo nodo con el inicio de la lista. Y luego, como ahora el nuevo nodo es el inicio, entonces cambiar mi nodo de inicio a donde está apuntando n, al nuevo nodo. Esto sería simple, insertar al inicio. Lo vamos a ver todo con más detalle con código, pero así sería si yo quiero insertar al inicio. Ahora, si yo quiero insertar al final, también tendría que haber creado un nodo, ahí apuntado por n, de haberle puesto un dato y tener el siguiente a null. Y bueno, aquí el primer paso es ligar mi nuevo nodo a la lista, pero ahora va al final. Entonces, en mi nodo final, en su campo siguiente, lo apunto a mi nuevo nodo, ya no a null, y ahora como el final es este, al final le asigno el nuevo nodo, ¿sí? Y ya tengo un nodo insertado al final de la lista. Siempre tengo que ir actualizando el final y el inicio, en el caso de iniciar del inicio y del final. Ahora, si yo quiero insertar entre dos nodos, por ejemplo, entre el 4 y el 2, ya tengo otra vez creado mi nodo, siempre lo creo igual, bueno, aquí le estoy poniendo siempre apuntado por n, ya le puse sus datos, ya está null. Entonces, el primer paso, siempre se los voy a recomendar, es ligar el nuevo nodo a la lista, ¿sí? El nuevo nodo a la lista. De alguna manera ya tengo apuntadores aquí, porque puedo hacer esto. Si no, no podría yo ponerle a 2, ¿sí? Eso lo vamos a ver también con más detalle, pero solamente quiero que visualicen qué es insertar entre dos nodos. Es insertar este en la posición del segundo elemento que quiero, y luego este elemento, esta liga, la paso al nuevo nodo. Se fijan, ya tendría yo 5, 4, 9, 2 y 10. Acabo de insertar el 9 entre el 4 y el 2. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo insertar esos tres con detalle. Vamos a ver ahorita el código, pero antes quisiera que veamos cómo mostramos el contenido de una lista, porque todo el tiempo vamos a tener que recorrer. Por ejemplo, en la última parte, de alguna manera llegamos al 4 y al 2, pero vamos a ver cómo le haríamos, ¿sí? Entonces, bueno, primero les quiero mostrar cómo se haría mostrar el contenido de una lista. Y siempre vamos a estar viendo varios casos. Si la lista está vacía, inicio y fin son null, siempre tengo que checarlo, entonces pues no voy a hacer nada y voy a indicar lista vacía, ¿sí? Nada en el sentido de recorrer la lista, voy a indicar lista vacía. Pero si la lista tiene al menos un elemento, pues entonces, recuerden, dijimos, no voy a mover el inicio cuando muestro, ni cuando busco, ni en otros casos, solamente cuando inserto el inicio. Entonces voy a crear una variable auxiliar, ¿sí? Aquí estoy creando una variable auxiliar, noten, es una apuntadora nodo que le asigno inicio. No estoy creando un nuevo nodo, estoy creando una apuntadora nodo inicializado con inicio. ¿Qué quiere decir? Que aus está apuntando donde está apuntando inicio. Después voy a recorrer la lista utilizando la variable sig aquí hasta que llegue al final de la lista, usando el aus para que se mueva. Entonces tendría este código. Mientras aus sea distinto de null, aquí aus, pregunto, ¿es distinto de null? Sí, porque está apuntando a este nodo. Entonces imprimiría el dato, aquí imprimiría el 2, y luego haría, noten cómo es que me mueva yo al siguiente elemento. Aus igual a aus apuntado siguiente. Es como nuestro en el for, ¿no? Y bueno, en el while i más más, nuestro i más más, bueno, aquí no se hace un i más más. Aquí aus, que estaba aquí, o ahora que está aquí, le voy a asignar lo que tiene aus en este nodo, lo que tiene este nodo, pero en su campo siguiente. Quiere decir que aus lo voy a mover a donde está apuntando el campo siguiente de aus en este momento. Se mueve aquí. Aus en su campo siguiente se mueve aquí. Aus igual a aus en su campo siguiente se mueve aquí.
Y así es la manera en que estamos moviéndonos, en que nos movemos. Y vamos preguntando, ¿aus es distinto de null? Sí, entonces aus igual a aus en su campo siguiente. Esa es la manera en que siempre nos vamos a estar moviendo. Aus en su campo siguiente. Ahora preguntamos, aus en su campo siguiente. Digo, aus es distinto de null? Sí, todavía está aquí. Entonces nos movemos. Pero aquí en este momento dice, aus es distinto de null? No, aus ya es null. Aquí está el último, no le puse null, pero aquí ya es null. Entonces, aus es distinto de null? No, ya es null. Quiere decir, cuando yo llego a null, quiere decir que llego al final de la lista. Ya acabé, ya no tengo que mostrar nada, ¿sí? Entonces recuerden, si yo tengo que moverme, estoy aquí, si yo quiero irme al siguiente nodo, tengo que asignarle aus, lo que tiene este mismo aus, va apuntado en su campo siguiente. Entonces, a donde apunta se mueve aus. Ahí, ¿ok? Bueno, una vez que ya reconocemos eso, vamos a volver a recordar, insertar, vamos a ver detalladamente cómo es insertar al inicio. Dijimos que podemos tener varios casos. Por ejemplo, si yo quiero insertar al inicio, al final o donde sea, tengo que checar siempre, ¿sí? Tengo que primero crear el nuevo nodo, ¿no? Voy a insertar, tengo que crear un nuevo nodo. Aquí está. Aquí estoy creando mi nuevo nodo. Miren, noten que usé malloc, ¿sí? Para solicitar memoria y lo asigné a n. N está apuntando a este nodo que acabamos de crear. N, y estas tres líneas siempre las vamos a hacer cuando creamos un nodo. N, en su campo dato, le asigno un dato, el dato que quiere poner el usuario. Aquí, por ejemplo, le asigné 4. Y luego a N, en su campo siguiente, le pongo null. N, en su campo siguiente, le pongo null. Esa es la inicialización. Siempre vamos a hacer estas tres líneas. Recuerden, siempre debemos que asegurarnos que el siguiente va null, aunque después lo vamos a insertar o mover, pero siempre es buena práctica tenerlo a null, y bueno, ya tenemos el dato también, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro nodo. Ahora, una vez que tenemos nuestro nodo, tenemos que considerar dos situaciones. Si la lista está vacía, como es este caso, inicio y fin son null, ¿sí? Tengo que checarlo. ¿Por qué? Pues porque insertar al inicio, ¿sí? Tengo que checar. Si inicio es igual a null y fin es igual a null, entonces lo único que tengo que hacer es que tanto inicio como fin, ahí apunten perdón, aquí le puse NB, pero es N, apunten a N, ahí está. Si inicio es igual a null y fin es igual a null, no tengo que hacer nada más que ambos apunten donde está apuntando mi nuevo nodo. Y ya, inserté al inicio porque estaba vacía la lista. Pero imagínense que crea otro nodo que ahora tiene el 5, ¿sí? Y ahora inicio y fin, los dos no son null, ninguno de los dos es null. Entonces es el else. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, debo pegar como mostré en el anterior al inicio. Entonces n, vean, en su campo siguiente, asígnale inicio. ¿Qué quiere decir? Que ahora siguiente, en lugar de que apunte a null, va a apuntar, porque es el valor que le estoy dando, a donde apunta inicio. Ahí. Y luego, inicio es igual a n. Como estoy insertando al inicio, el nodo inicio de inicio es 5. ¿Por quién está apuntado? Por n. Entonces, inicio, al hacer inicio igual a n, lo que hago es que ahora inicio apunta donde está apuntando n y apunta aquí. Y ya tengo mi lista, ¿sí? Ya inserté al inicio. Si estaba vacía, pues fue simple, pero cuando al menos tengo un elemento, ya insertar al inicio, este es mi código, ¿no? Lo vería yo así, ¿no? Puedo tener una función, normalmente vamos a tener funciones que se llama insertar al inicio, que recibe el dato, que va a insertar el usuario, y entonces aquí creamos nuevo, le asignamos el nuevo valor, siempre lo ponemos a null, y miren, aquí está inicio y null, lo que dijimos, inicio igual a n, aquí sí está bien, fin igual a n, ¿sí? Quiere decir, inicio igual a n, quiere decir que inicio va a apuntar donde está n, y fin igual a n va a apuntar fin donde está n. Que n en su campo siguiente sea igual a inicio, quiere decir que n, que es lo que vimos acá,
¿sí? Aquí n en su campo siguiente, le asignamos inicio, quiere decir que n en su campo siguiente, este nodo, en lugar de este campo, en lugar de estar apuntando a null, va a apuntar a donde apunta inicio. E inicio igual a n, quiere decir que inicio va a apuntar donde está n, ¿ok? Bueno, aquí está el main. Imagínense que tendríamos así, que voy a insertar 4 datos, le pido al usuario que ingrese los datos y voy insertando. Y bueno, luego voy mostrando. Ya vimos cómo estaba el método mostrar, también, ya como voy mostrando. Entonces podría yo verlo así. Ingresa un dato, da 3, pone 3 y el siguiente está null, ingresa un dato. Y como es insertar al inicio, lo va a poner antes. 5 lo pone antes. Ahora tenemos 5, 4, 3, va arrimando a los otros. Ahora en 1, 1, 5, 4, 3. Así debemos de ver insertar al inicio. Ahora insertar al final. Para insertar al final, nuevamente tenemos que considerar las dos situaciones. Bueno, pero primero tenemos que crear un nodo. Aquí creamos el nodo, nuevamente le asignamos un dato, 4, al siguiente lo ponemos a null. Ahora, si inicio es igual a null y fin es igual a null, pues inicio es igual a n y fin es igual a n, ¿no? Los dos ahí. Pero si ya tengo al menos un elemento, entonces tengo otro dato, otro nodo, y lo que voy a hacer ahora, inicio no lo voy a mover, sino lo que voy a mover va a ser el fin. Pero aquí el orden es muy importante, ¿sí? Lo que hago primero es fin, aunque aquí inicio y fin coinciden porque nada más es uno, en realidad cuando tengo más nodos y quiero insertar al final, como en el que mostré anteriormente, el que me importa es fin. Entonces, fin en su campo siguiente, miren, fin en su campo siguiente, que actualmente es null, que indicaba el fin de la lista, le asigno n, el nuevo nodo. Y ya está ahí apuntando. Ahora fin, que era antes el 4, el fin de la lista, ahora el fin de la lista es el 5, y quien apunta a este nodo es n. Entonces, fin igual a n. No confundir, chicos. In es un dato. Todo esto es una estructura que es un nodo, que tiene dos campos, dato y siguiente. Pero esta estructura fue creada dinámicamente y está apuntada por n. Entonces, cuando hago fin siguiente igual a n, aquí, que estaba aquí, quiere decir, como lo que mostré, que este apuntador, esta línea, fin, apuntado siguiente, quiere decir, este fin, ¿sí? Fin, está apuntando a todo este nodo. En su campo siguiente, asígnale n, quiere decir que este ahora apunte donde está este. Y fin, le asigno n, quiere decir que fin apunte donde está apuntando n. Aquí. Y entonces ya inserté al final. Esto lo van a tener que ver varias veces para que se nos quede, porque al principio cuesta un poco de trabajo. Estoy tratando de explicarles lo mejor posible, espero que sea claro. Si no, ya nuestras asesorías en línea podemos aclararlo un poquito más. Bueno, insertar entre dos nodos. Insertar entre dos nodos es el caso más general y tenemos que considerar varias situaciones también. Primero, que la lista esté vacía. Bueno, primero creamos nuestro nodo, ¿no? Ahí tenemos a nuestro nodo. Ahora, si la lista está vacía, pues es lo mismo que insertar al inicio y al final. Simplemente inicio y fin lo apuntamos a n. Pero suponiendo que ya no está vacía, ¿no? Queremos insertar entre dos nodos. Tenemos al menos un elemento, ¿sí? Para insertar, en este caso. Entonces, lo que diríamos, bueno, yo quiero insertar un elemento, un nodo, después del 5. ¿Sí? Normalmente diríamos así. Quiero insertar un nodo después del 5. Y aquí es entre dos nodos, porque está el 5 y el 8. Entonces quiero insertarlo entre el 5 y el 8. Pero le decimos, bueno, quiero insertarlo después del 5. O podría haber dicho antes del 8, ¿no? Bueno, ahorita dijimos después del 5. Si yo necesito insertar después del 5, necesitaré otro apuntador. ¿Y dónde se coloca? Sí, ahora sí tengo que pensar que necesito otro apuntador, porque el inicio no lo voy a mover y el fin tampoco. Entonces necesito un apuntador que esté ¿dónde? Pues que esté en el 5
que es después del nodo que quiero insertar. Entonces, como cuando fuimos mostrando, ¿sí? Aquí, de alguna manera, después vamos a hacer el código, pongo el aus aquí, ¿no? Entonces ya aquí tengo un auxiliar, igual, un apuntador que en el 5. Entonces yo quiero insertar el nodo después del 5. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo primero que haría sería que este nodo ya no apunte aquí, sino ahora apunte aus en su campo siguiente, que apunte aquí, porque aus en su campo siguiente está apuntando aquí, entonces n en su campo siguiente que apunte a aus en su campo siguiente. Y luego que aus en su campo siguiente ya no apunte a sino apunte a quién creen, a n. Entonces ya no apunta a apunta a n. Y listo, ya quedó. Si nosotros seguimos la lista, tendríamos 4, 5, luego da vuelta, 9, 8, 56. Ya insertamos entre dos nodos. Aquí, todo en las listas ligadas son apuntadores y ligas, como notarán, ¿sí? Lo vamos a codificar más adelante. Primero vamos a ver, porque lo necesitamos, cómo buscamos un dato. Para buscar un elemento de la lista, tenemos que considerar dos situaciones. Si la lista está vacía, quiere decir inicio y fin son null, entonces vamos a regresar null para indicar que no se encontró, suponiendo que tengamos una función buscar dato, ¿verdad? Pero si la lista tiene al menos un elemento, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que voy a hacer es inicializar un apuntador, como ya lo vimos, al inicio de la lista. Siempre voy a usar un auxiliar. ¿Y qué va a hacer este auxiliar? Bueno, nos va a servir para preguntar ahora, aus en su campo dato es el que busco, ¿sí? Bueno, entonces regreso a aus porque ahí ese es el nodo que estoy buscando. No es igual suponiendo que busco el 8. Dato no es igual al 8 que busco, no, entonces me muevo. Si aus no es null, me muevo al siguiente y vuelvo a preguntar. Aus en su campo dato es igual que el dato que busco, no. Entonces, y no es todavía el fin de la lista, no. Entonces me muevo. Aquí diría, aus en su campo dato es igual a 8, sí. Y regresaría aus, ¿sí? Suponiendo que buscaba el 25, entonces sigo buscando, llego a null y entonces dice, aus es igual a null, sí, no, entonces ya llegaste a null, ya no sigas buscando, ¿ok? Entonces, esa es la manera en que yo voy a buscar un nuevo dato para insertar. Y bueno, pues vamos a empezar a implementar y vamos a abrir código y vamos a crear nuestra lista. Y bueno, vamos a hacer el método insertar después de XY de la clase lista ligada, pero antes, bueno, aquí lo tengo ya, 1, aquí tendría yo el main. Nada más para que recuerden, lo primero que tendría que hacer sería hacer mi typedef. Bueno, typedef struct nodo que tiene dos campos. Un campo de información que ahorita por simplicidad estoy poniendo un entero, que acuérdense, esta es la información. Más adelante vamos a crear con estructuras, vamos a crear, por ejemplo, como una lista de contactos, donde un contacto es un struct, ¿sí? Y luego struct nodo, que es asterisco siguiente, que este es mi apuntador al siguiente elemento de la lista, y se llama mi estructura, mi tipo, nodo, ¿sí? Luego dijimos que vamos a poner dos apuntadores, inicio, ¿sí? Y fin. Declaramos nuestros apuntadores como globales, variables globales. Variables globales quiere decir que las podemos ver su valor y modificarlos en cualquier lado, dentro y fuera de funciones, o sea, en el main o en funciones. Bueno, ahora vamos a hacer la función que habíamos dicho, insertar al inicio, ¿no? Esta es una función void, ¿sí? Y se llama insertar inicio, que le voy a pasar un dato.
que le puedo llamar X o le puedo llamar dato, ¿no? Le voy a llamar X para que tengamos otro valor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué dijimos? Que lo primero que íbamos a hacer es crear el nodo o un nuevo nodo. Para seguir lo que he estado usando, nodo asterisco n, ¿no? Así le llamé a mi nuevo nodo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es usar, voy a regresar un apuntador a nodo, llamo a la función malloc, por eso aquí tengo el malloc.c y uso la función sizeOf de nodo para obtener la memoria que yo necesito. Entonces creo un nodo, pero este nodo está vacío. Entonces a n en su campo dato, acuérdense que es un apuntador, entonces tengo que usar la flecha. N en su campo dato le pongo X, que es el dato que quiere insertar el usuario, ¿no? El usuario solamente me va a dar la información. Las ligas y todo lo demás lo hago yo. Entonces, N en su campo dato. Luego, N en su campo siguiente, dijimos que siempre, por buena práctica, lo vamos a poner a null. Aquí ya creamos nuestro nuevo nodo, ¿sí? Ahora, vamos a checar. If inicio es igual a null, en realidad no hace falta checar final, porque si inicio es null, pues fin definitivamente no existe tampoco, ¿no? Aunque bueno, también por buena práctica lo hacemos, preguntar por los dos. Si inicio es igual a null y fin, aquí estamos creando, usando dos apuntadores porque es muy práctico, pero puede ser que no tuviéramos fin, ¿sí? Pero ahorita lo voy a poner pero van a ver que es muy útil tener fin. Y fin también es igual a null. Entonces, ¿qué dijimos? Si inicio es igual a null y fin es igual a null, bueno, ambos, inicio es igual a fin y este es igual a n. Quiere decir que tanto inicio como fin van a apuntar a donde apunta n, que es al nuevo nodo. ¿Sí? Estaba solito. Ahora, else, si no es null, si no está la lista vacía, entonces recuerden lo que les dije. ¿Sí? Lo que les dije. Si no está vacía, entonces tengo ya mi nodo creado, ¿sí? Ya entré otra vez a mi función, y ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Que este apuntador de siguiente apunte al inicio, donde está apuntando el nodo de inicio, y luego el inicio cambiarlo a donde está n. Entonces, si ya no es la lista vacía, entonces mi nodo en su campo siguiente que apunte donde está apuntando inicio, o sea, al nodo de inicio, ¿sí? Y luego tengo que actualizar inicio. Inicio, ahora le asigno n, ¿sí? Aquí lo que hice fue unir o ligar el nuevo nodo a la lista, y lo que hice aquí fue mover al nuevo inicio. ¿Sí? ¿Qué es esto? Estaba aquí, lo muevo acá y ya inserté al inicio. Y así, cada vez que llame a insertar al inicio, va a checar si no es vacía, lo va a ir inserta al inicio. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer primero y ahora vamos a hacer el método mostrar para que lo podamos ver, que es el código que tenía. El método mostrar también es de tipo void, no necesitamos nada, y no necesitamos tampoco pasarle nada porque si se fijan, inicio y fin estamos accediéndolo libremente porque ya dijimos que son variables globales. Si no, tendríamos que pasarlas como parámetros. Bueno, mostrar. Dijimos que para mostrar tenemos que irnos moviendo, ¿sí? Creo que está acá. Ok. Dijimos que para mostrar tenemos que, no podemos recorrerlo
¿sí? Sin tener un apuntador y no podemos mover el del inicio. Entonces dijimos que íbamos a crear un nodo auxiliar, ¿sí? Que se llame aus, que esté apuntando, que inicializado con inicio, que como lo que estamos diciendo es que aus está apuntando al mismo lugar que inicio, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, voy a crear un nodo, un apuntador a nodo que le voy a llamar aus, como le pusimos ahí. Noten que no es un nodo, no estoy creando un malloc, no estoy creando un nodo, estoy creando un apuntador a nodo, que lo voy a inicializar y aquí lo voy a poner explícitamente, aus igual a inicio. Estoy diciendo que ponemos aus al inicio de la lista, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Aquí declaré el apuntador y aquí aus igual a inicio. Quiere decir que aus está apuntando al inicio de la lista. Y luego dijimos que para poderlo recorrer, tengo que ir preguntando si aus es distinto de null. Por eso es importante que nuestros nodos siempre vayan a null, para que así con toda seguridad, aquí siempre vamos a estar usando un while. No puedo usar puedo usar un for con un i, pero realmente no me sirve de mucho porque de todas maneras tengo que ir moviendo aus, ¿sí? Sí podría yo hacerlo. Podría usar aus igual a inicio y luego irlo incrementando y podríamos hacerlo muy bien. Pero bueno, son diferentes formas. Tradicionalmente lo hacemos así. Luego lo cambio para que vean con un for también se puede. Aus es distinto de null. O sea, aquí estamos diciendo, mientras aus sea distinto de null, ¿qué vas a hacer? Bueno, imprime, print, ¿sí? Print, por ciento de, y luego le voy a dejar la flechita, ahí, le voy a poner la flechita para que vayamos viendo como si fuera una lista, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué voy a imprimir? Aus en su campo dato. Lo que vaya teniendo aus, a donde vaya apuntando, acuérdense, va apuntando al nodo, pero el nodo tiene dos campos, dato y siguiente. Entonces, imprime, muestra lo que tiene el nodo en su campo dato, ¿sí? Y luego, lo muevo aus al siguiente elemento. Recuerden que para mover aus al siguiente elemento, ahí, tengo que asignarle a aus, tengo que ponerle lo que tiene aus en su campo siguiente. Aquí aus en su campo siguiente tiene esta liga. Entonces, si yo le hago aus igual a aus en su campo siguiente, lo que hago es que aus, en lugar que apunte aquí, ahora apunta donde apunta su campo siguiente, que es aquí. Entonces, ese es aus, lo que vamos a hacer siempre. Aus igual a aus en su campo siguiente, punto y coma. Y ya, lo va a ir mostrando, ¿sí? Cuando aus sea igual a null, pues ya acabó. Y bueno, puedo mandar imprimir, print. Puedo mandar imprimir null, fíjense, podría yo mandar imprimir null y /n, eso no lo voy a, para que veamos que ya es la lista vacía, tiene null y ya, y cambia de línea. Y aquí antes de podría yo mandar a hacer un print, ¿no? Y poner un /tab y poner los elementos, no, ¿verdad? ¿Para qué el tab? Los elementos de la lista, ¿no? Punto y coma. Ok. Bueno, ya que tenemos mostrar y el podríamos ir acá y podríamos hacer un ciclo. Bueno, puedo pedirle al usuario in j ahí y mi dato, ¿no? Y entonces haría yo print bueno, y lo puedo, como les puse en el ejemplo, un for i igual con 0, i menor, podríamos preguntarle cuántos datos quiere poner, pero yo le voy a poner, bueno, le voy a poner 4, por eso 5, y más, nada más para llevar la cuenta del número de elementos que el usuario quiera dar, el número de nodos. O lo puedo utilizar también para ir escribiendo, en lugar de ir pidiendo el dato, simplemente le digo
¿qué me falta? Inicio igual a fin igual a null. Esto no les confunda, Esto es lo mismo que inicio null y fin null. Nada más que lo puedo poner en una sola línea. Y esto es crear la lista vacía. Y luego, ya que la tengo, ¿sí? Voy a insertar, ¿cómo le llamé? Insertar inicio. Inicio. Siempre voy a insertar al inicio y voy a insertar i en lugar de leer. Y voy a ir mostrando, mostrar. ¿Sí? Entonces, inserta un elemento y muestro la lista. Inserta otro elemento y muestro la lista. El primero lo va a insertar al inicio, está la lista vacía y lo va a poner, pues primero, y luego ya lo va a hacer, ¿no? A ver, vamos a correrlo. Me dice que fin, nodo, binary hub, nodo and void. Ay, caray. Inicio y fin, ¿cómo le puse? A ver, inicio, miren, aquí este fin es un nodo y no es un apuntador, es un error, por eso me lo está marcando que dice que uno es un apuntador y otro es un nodo y que no está bien esa condición. Correcto. Le pongo un apuntador, se me pasó ahí. Bueno, miren, ya me aparecen los elementos de la lista. Elementos, bueno, aquí me faltó una es 0 y null, el primer elemento. Luego ingresa el 1 y lo pone antes del 0. Luego ingresa el 2 y tenemos 2, 1 y 0. 3, 3, 2, 1 y 0. Y ingresa el 4, 4, 3, 2, 1 y 0. Vamos a ver por qué me escribe en la flecha en lugar de elemento. A ver. Es que le dejé una diagonal. Ya. Me puso una flechita, mire. Elementos de la lista. Escribe el 0 y null. Siempre null es el último elemento de la lista. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque siempre estoy insertando al inicio, entonces siempre se va hacia la izquierda y null queda acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer el de insertar al final. ¿Sí? Aunque ya hice el código, se los estoy haciendo otra vez para insertar final. Porque es muchas veces no es complicado entenderlo. Entonces así vamos en código, insertar al final. ¿Qué dijimos otra vez? Tenemos que crear, lo voy a crear, siempre el nuevo nodo y también este es lo mismo. Entonces no copien, pero es para que sea más rápido. Crear nodo, ¿sí? Creo el nodo X en su campo dato, N, el nodo que cree en su campo dato le pongo X, y al nodo que cree en su campo siguiente le pongo null, siempre, acuérdense, este es este es el dato que me está dando el usuario y este es null porque siempre para inicializarlo. Ahora, si inicio y fin es null, entonces ambos los apunto donde apunta N, porque está vacía la lista. Y bueno, ya lo diferente es aquí. Ahora, voy a insertar al final. Si voy a insertar al final, ¿sí? Quiere decir que voy a hacer esto, ¿sí? Quiere decir que antes final estaba aquí y este estaba null. Entonces, lo primero que tengo que hacer, les regreso esto, lo primero que hacer es que final, ¿sí? En su campo null, en su campo siguiente, que ahí estaba null, porque era el último elemento, lo debo de apuntar ¿a dónde? A n, al nuevo nodo. Hacer esto. Y luego, dado que este es el nuevo nodo, entonces al final le tengo que asignar n para que se mueva para acá. Y entonces ya insertamos el último elemento. Entonces, dijimos que fin, en su campo siguiente, que apuntaba a null, ahora quiero que apunte a n, al nuevo nodo. Y a fin también le asigno n para que se mueva, ¿sí? Este apunta a n y luego fin también se pasa aquí donde está apuntando n. Y eso es todo.
Eso es mi insertar al final. Vamos a probarlo. Entonces, aparte de insertar al inicio y demostrar, vamos a hacer otro ciclo. ¿Sí? Y aquí le voy a poner un print. Y ahora sí le voy a poner un tab. Insertar, inicio. Punto y coma. Y aquí le voy a hacer insertar final /n, y aquí también me faltó un /n para que no se vea pegado, ¿sí? Y ahora en lugar de el 0, 1, 2, 3, bueno, puedo hacer el 0, 1, 3, pero imagínense que voy a empezar voy a irlo poniendo, voy a pensar en el 10 y menor que 15, ¿está bien? Y estos los voy a insertar al final. ¿Les puse final? Entonces va a insertar al inicio y el otro va a insertar al final. Demostrar, les voy a quitar para que no haga mucho texto y se vea más clarito. Entonces le quito a mostrar ese letrero. Y miren, aquí está, insertar al inicio. Inserto el 0 y luego antes del 0 inserta el 1, antes del 1 inserta el 2, antes del 2 inserta el 3 y antes del 3 inserta el 4. Pero insertar al final, ya que teníamos nuestro 0, inserta el 10 y recorre null, porque ahora el último es el 10. Después del 10 inserta el 11 y ahora después está el null. Después del 11 inserta el 12 y null. Después del 12 inserta el 13 y el null se arrima. Y después del 13 inserta el 14 y hace null. Hacia la izquierda ya no metió nada porque no insertó al inicio, sino insertó al final. Si nosotros intercaláramos inicio, final, inicio, final, inicio, final, pues veríamos que se incrementa a la izquierda, se incrementa a la derecha, se incrementa así. Pero bueno, ahí ustedes le juegan. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que quiero que, otra parte de código que es básico que ustedes tengan, es el de buscar. ¿Sí? Ya dijimos que insertar era buscar. Para poder hacer entre dos nodos, que es nuestra actividad al fin de cuentas, es el de buscar. Y para buscar un elemento en la lista, tenemos que considerar las situaciones. Igual, si es inicio y fin null, voy a regresar null. Eso quiere decir que mi función va a regresar un apuntador a nodo, que va a ser null si no existe, o va a ser el apuntador, por ejemplo aquí, si yo busco el 8, dijimos, me va a regresar este nodo, el que esté apuntando a este nodo, ¿sí? Entonces, mi función buscar va a ser de tipo nodo apuntador, me va a regresar un apuntador que se llama buscar dato, ¿no? ¿Qué recibe? Pues este recibe X, un dato, el dato que busco. Y dijimos que lo primero que tenemos que hacer, bueno, en este caso, como vamos a irnos moviendo, vamos a recorrerlo, entonces también voy a usar un auxiliar. Voy a declarar una variable aus, ¿no? ¿Con qué lo voy a inicializar? Aus igual a inicio. Noten, inicio no lo muevo, se lo copio a aus para que aus empiece apuntando a inicio, empiece aquí. Aus igual a inicio. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer para buscar mi dato? Bueno, tengo que recorrer. Y ya dijimos que para recorrer, yo puedo usar un while, ¿sí? Y le tengo que decir a while aus sea distinto de null. Y esto es bueno, ¿sí? Porque mientras aus sea distinto de null, quiere decir que no he llegado al final de la lista. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir haciendo dos preguntas. ¿Aus es distinto de null? Sí, quiere decir que no estoy en el final. Y si no estoy en el final, voy a preguntar si este es el dato que busco. Si es el dato que busco, ya acabé. Entonces, aus es distinto de null. Mientras aus sea distinto de null y aus en su campo dato sea distinto de X, como cualquier búsqueda,
nada más que ahí hacemos I menor que N y A de I distinto de X, ¿se acuerdan cuando lo hacemos en arreglos? Pero aquí lo hacemos con apuntadores. Aus es distinto de null y aus en su campo dato es distinto de X. Si son distintos, entonces cambia aus igual a aus en su campo siguiente. ¿Sí? Aus, actualízalo al siguiente nodo, aus en su campo siguiente. Si aus no, no es el dato, entonces aus que apunte a lo que apunta en el nodo que está apuntando, pero en su campo siguiente. ¿A dónde apunta siguiente? Aquí. Entonces aus se mueve. ¿Ven cómo se mueve uno en las listas ligadas? Aus apuntado siguiente. Aus apuntado siguiente. Aus igual a aus apuntado siguiente. Entonces ya se está moviendo. Cuando salga de aquí, ¿por qué va a salir? Una, porque aus es null. Si aus es null, quiere decir que fui buscando y no lo encontré y llegué a null. Entonces, if aus es igual a null, ¿qué quiere decir? Que puedo escribir aquí que dato no encontrado o puedo simplemente regresar, ¿sí? Return. Bueno, en cualquiera de los casos, si se fijan, ni siquiera me hace falta poner esto acá. En cualquiera de los casos, debo regresar return aus. ¿Por qué? Si aus fue null, cuando llegue yo a buscar el dato, debo preguntar. Lo que me regresó es null, entonces no existe el dato. Si me regresó diferente de null, ahí donde llame a buscar dato, entonces quiere decir que sí existía el dato. ¿Sí? Entonces regreso aus. Buscar datos. Entonces imagínense, ya inserté, ya tengo muchos datos aquí y ahora puedo hacer if, suponiendo que voy a buscar un dato, ¿no? If, buscar dato y le paso el 10, el 11 sí existe. Si buscar dato me regresa distinto de null, ¿sí? Aquí estoy llamando a la función buscar dato, que regresa un apuntador. Si el apuntador es distinto de null, entonces voy a imprimir print. Dato encontrado, ¿sí? O miren, para que se vea, es distinto de null, voy a cambiar el dato, ¿sí? Ya me regresó el apuntador, ¿sí? Por ejemplo acá, el 8, me lo regresó en el 8, ¿ok? Entonces ya lo encontré y digo, bueno, dato encontrado. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Bueno, si yo quisiera sustituir el valor de ahí, pues ya estoy apuntando en ese dato y puedo modificarlo. Y si regresa null, else, si regresó null, quiere decir print dato no encontrado. Bueno, y aquí le pone dato por ciento, dato 11, bueno, por ciento, dato no encontrado. Ahí es el 11, como ya sabemos, pues ya no lo puse, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace. Dato encontrado, porque le puse el 11, ¿no? Pero si ahora yo le pongo el 23, podríamos leer datos, pero me estoy ahorrando el tiempo. Dato no encontrado, porque el 23 no existe, ¿sí? No existe en lo que nosotros insertamos. Bueno, ¿de qué me sirve este? ¿Para qué me sirve el buscar dato? Bueno, podría haber hecho este código dentro, y esta es muy útil, dentro de la función insertar en medio. Lo voy a hacer mejor aquí. Voy a insertar. Bueno, no voy a hacer insertar en medio. Lo que voy a hacer es que, ahora sí voy a hacer la actividad. Dice, implementa un método insertar después. XY.
de la clase lista ligada. Insertar un nodo después de otro. Por ejemplo, el nodo con dato X, o sea que X es el nodo con el que viene, después del nodo con dato Y. Ok. O sea, X es mi nuevo dato y tengo que buscar Y. Aquí el nodo 15, Y tiene 15 y voy a insertar después del 15 el dato, el 9. ¿Sí? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar el 15 y luego cambiar su liga al nuevo, pero antes, al nuevo, tengo que pegarla aquí en el 23. Noten que si yo hago primero este cambio, este nodo lo dejo sin referencia, sin apuntar y lo pierdo. Entonces siempre les recomiendo, chicos, primero el nuevo lo pego a la lista, o sea, hago nuevo siguiente a donde está este nodo en su campo siguiente y luego este siguiente ya lo paso para acá, como les mostré cuando insertábamos en dos nodos, entre dos nodos, porque si no, lo puedo perder. Y ahorita vamos a ver lo que pasa si lo hago mal. Bueno, entonces voy, ¿qué dice? Insertar después. Insertar después. X, le voy a poner in dato. Entonces en lugar de Y, le puse dato. Para que voy a insertar X, que es mi nuevo nodo, después del dato, así lo veo más claro, X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como siempre, chicos, siempre que estoy pensando en recorridos, tengo que declarar una apuntadora nodo asterisco aus. Le pueden poner el nombre que quieran, pero yo uso mucho aus, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Tengo que encontrar este dato. Acabamos de hacer búsqueda, entonces lo voy a hacer igual, ¿sí? Podría usar esa función, pero la voy a hacer aquí otra vez. Quiere decir que voy a ocupar aus, como cuando iniciábamos i con 0, bueno, aus igual con inicio, siempre, ¿no? Tampoco puedo usar aus a lo que sea, aus, inicio. Y luego, while, mientras aus sea distinto de null, quiere decir que la lista no está vacía, porque también podría yo empezar con mi lista vacía, y eso sería un error, pero aquí no lo estamos cuidando, mientras aus sea distinto de null y aus en su campo dato sea distinto del dato que busco, ¿sí? Muévete aus igual a aus en su campo siguiente. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero yo creo que esta es una de las maneras más claras. Entonces, por eso es la que uso para que ustedes puedan entender mejor. Aus es distinto de null y aus en su campo dato es igual. Entonces, aquí estoy buscando el dato para insertar después. Ok, entonces una vez que yo salgo, ¿sí? Voy a salir aquí, aus está apuntando al 15. Aquí aus está apuntando al 15. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues insertar. Bueno, primero checar if aus es distinto de null, me aseguro que sí lo encontré. Entonces, si sí lo encontré, aus es distinto de null, voy a insertar después de ese dato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haría? Como ahorita lo voy a hacer bien, les dije primero, no me emociono y digo, aus en su campo siguiente, igual, ¿saben qué nos faltó? El nuevo nodo, no les digo, qué lástima que no me pueden ayudar. Bueno, para que me estuvieran soplando. Entonces, insertamos el nuevo nodo. Acá tenemos ya el nuevo nodo. Crear nodo, ya saben, siempre es malo y de dato. Entonces, aquí a lo mejor n, ¿no? Ya aus en su campo siguiente ya apunta al nuevo nodo. Pero si yo hago esto, que ahorita lo voy a hacer, aus en su campo siguiente nuevo nodo. Ahora, ¿quién apunta a este? Ya no lo tenemos porque ya, miren, me voy a regresar donde lo hicimos. Insertar entre dos nodos. Vean el orden en el que lo hicimos. Si yo agarro y lo asigno aquí, a imagínense que ya se borró, ya no hay cómo llegar aquí. Recuerden, si no tengo un apuntador aquí, no tengo forma de acceder. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es que n en su campo siguiente apunte ¿a quién? Este nodo, ¿quién lo apunta? Aus en su campo siguiente.
Entonces, esta sí la voy a usar, pero es mi segunda instrucción. Primero, a n en su campo siguiente, le asigno lo que tiene aus en su campo siguiente. Es esto. N en su campo siguiente le asigno lo que tiene aus en su campo siguiente. ¿Sí? Entonces ya está aquí. Y luego, ahora sí, a aus en su campo siguiente le asigno n. A aus en su campo siguiente le asigno n. Quiere decir que va a apuntar para acá. Y ya lo hicimos, ¿no? Insertar después. ¿Ok? Insertar después. Ahora vamos a probarlo también. Insertar al final. Inicio. Pues aquí podríamos ir insertando después. Vamos a copiar, vamos a hacer un for a ver cómo le hacemos. Insertar después. Ok, aquí imagínense que empiezo otra vez en el 0 menor que 5. Y entonces le digo insertar después, voy a ponerle el 99, después del 0, después del 5, después de así. ¿Sí? Y lo va mostrando. Se va a ver varias veces 99, va a ir haciendo brincos. Bueno, vamos a ver si nos funciona o no. Pues ya, miren, insertar después del 0 el 99. Después del 1 el 99. Después del 2 el 99. Se ve como que va hacia la izquierda, pero porque vamos poniendo el 3 del 99. ¿Sí? Y después del 4, ahí. Bueno, después del 4, ¿sí? También insertamos el 99. Y bueno, dato no encontrado, como lo habíamos visto. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestros 3 casos: insertar después, insertar antes, insertar entre dos nodos. Hicimos la búsqueda, insertar entre nodos, insertar antes. Vamos a ver. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí y en el próximo video, ¿sí? Vamos a estar viendo cómo eliminar un nodo. Mientras, pues ya les voy a dejar que ustedes hagan su actividad, como siempre, en Blackboard. Por favor, háganla para que vayamos avanzando y luego vamos a ver eliminar. Chao.